Bueno, bienvenidos a Química General e Inorgánica 2. Estamos en el segundo cuatrimestre del 2020, en esta particular situación en la que vamos a hacer toda la cursada a distancia. Este video es para los que no pudieron venir a clase o para los que estando en clase quieren repasar. Así que voy a recorrer todas las transparencias nuevamente, voy a puntualizar voy a hacer los comentarios que me parecen más relevantes para cada transparencia. Esta primera transparencia lo que tenemos es un énfasis de los libros con los que vamos a trabajar. A diferencia de lo que sucedió en Química General e Inorgánica 1, no tenemos apuntes teóricos, sino que lo que vamos a hacer, vamos a tratar de que ustedes hagan la transición de comenzar a trabajar con libros y vamos a tratar de orientarlos. Ningún libro se adecua exactamente al formato que tenemos en la materia, así que eso significa que ustedes tienen que leer el material que tienen los libros es el correcto, pero está en otro orden, o nosotros le ponemos otro énfasis, dado el cronograma que tenemos. Así que lo que vamos a intentar es orientarlos en cómo seguir y vamos a recomendar para cada sección, vamos a recomendar cuál es el libro que tienen que es preferible. En general siempre vamos a estar recomendando el libro de Schreiber and Atkins y el libro de Hauscraft y Sharp. Los dos son excelentes libros que aquí están señaladas algunas de las ediciones más recientes. Y el libro, por supuesto, se consigue en español, pero también está disponible en inglés si es que el inglés no es una dificultad para ustedes. Entonces, les decía, en esta materia tenemos un propósito. El propósito es, en principio, tenemos que conocer las propiedades de todos los compuestos químicos, lo cual, dicho así, es evidentemente una tarea enorme, pero por lo menos tenemos que saber lo básico de todos los compuestos. Por supuesto, después hay otras materias de química donde van a profundizar, tenemos varias materias tenemos una química dedicada donde nos centramos en sólido, tenemos varias materias dedicadas a los compuestos orgánicos que tienen diversidad y merecen un estudio más profundo, pero aquí vamos a dar por lo menos un pantallazo general de la química de todos los compuestos. Eso indudablemente es una tarea enorme, y si se tratara de conocer de memoria las propiedades de todas las sustancias, sería una tarea, siempre ha sido una tarea muy difícil, hoy es directamente imposible con la cantidad de información que hay. En parte tampoco es necesariamente muy útil porque hoy más que nunca la información está a la mano. Pero no se trata de tener la información, se trata de saber cuáles son las relaciones entre las distintas piezas de información. Y para eso nos vamos a basar esencialmente en una herramienta que es la tabla periódica. La tabla periódica es lo que nos va a permitir racionalizar las propiedades de los distintos compuestos. En otras palabras, vamos a mirar la estructura de los compuestos, vamos a ver los átomos que componen una determinada sustancia y en función de eso vamos a anticipar y a comprender cómo son sus propiedades. Dije que vamos a hablar de la tabla periódica, entonces tenemos que hablar un poquito de la tabla periódica. Como saben ustedes, la tabla periódica fue inicialmente propuesta por Mendeleev en 1869. Esto que tenemos ahí se ve es el formato de la tabla periódica original. Como ven, ni siquiera los elementos están dispuestos, ni siquiera están puestos ni siquiera se mantiene el formato de filas y columnas, es decir, las cosas que hoy en día las escribimos en columnas, Mendeleev las escribió en filas, y el orden de los elementos no es lo mismo, pero el concepto, que por eso atribuimos esta idea a Mendeleev, el concepto de que ordenando los elementos de acuerdo a su masa atómica, se observa una periodicidad en las propiedades de los compuestos que forman los elementos. Esto en su momento no fue una idea obvia para todo el mundo porque no estaba claro cuál era el vínculo entre una propiedad, como la masa atómica de los elementos, y las distintas propiedades de los elementos. No se veía cuál era la relación. Sin embargo, hoy sabemos que esa relación tiene un significado profundo que está asociado a la estructura de los átomos que, como dije, son los protagonistas que luego resultan en las propiedades de las sustancias. Así que la forma en cómo ordenamos la tabla periódica no es arbitraria, sino que refleja lo que sabemos acerca de la estructura de los átomos y con el paso de los años ha ido cambiando, justamente considerando a medida que fue mejorando nuestro conocimiento acerca de la estructura de los átomos. También fue cambiando la cantidad de elementos que conocíamos. Por ejemplo, en esta versión de la tabla periódica en 1895 ya vemos el concepto de grupos asociados a columnas
Sin embargo, las columnas no están en el lugar donde las esperamos. Por ejemplo, aquí tienen el grupo de los halógenos y vemos al hidrógeno en el grupo de los halógenos y vemos el grupo de los halógenos como la primera columna. Y también se observa que solamente hay 7 columnas, la tabla periódica actual tiene 16. Y es notable también la ausencia de los gases nobles, porque bueno, los gases nobles fueron descubiertos posteriormente. Aquí tenemos esta otra versión de la tabla periódica en 1923, donde ya empiezan a aparecer algunas cosas más parecidas a las que manejamos hoy. Ya aparecen más la distribución en bloques, ya aparecen los gases nobles. Cada vez la tabla periódica se parece más, hasta que llegamos a esta tabla periódica de 1928, que ya es realmente muy parecida. Fíjense, sin embargo, que los lantánidos todavía no aparecen como un grupo separado, y menos aún los actínidos, pero ya se distingue claramente el grupo P, los alcalinos y los alcalinos térreos. Aquí el grupo que P está diciendo, es una tabla que ya se parece bastante a lo que manejamos hoy. Y finalmente llegamos a la tabla periódica tal como la entiende la IUPAC, donde tenemos varios elementos transuránidos que se han ido descubriendo en los últimos años. Y desde nuestro punto de vista, lo que nos importa es que este formato de la tabla periódica refleja mucho acerca de la estructura de los átomos, porque habla de esta estructura está asociada a con cuáles son los orbitales atómicos de mayor energía que contienen átomos. Y esa nomenclatura o esa situación nos referimos cuando hablamos de bloque. Por ejemplo, hablamos de los átomos del bloque S. ¿Eso qué significa? Que el orbital atómico que está poblado por un electrón de mayor energía es un orbital S. Lo mismo con respecto al bloque P. Significa que el orbital atómico ocupado de mayor energía es un orbital P. Lo mismo para el bloque D y para el bloque F. Y fíjense cómo nos enfatizamos en cuál es el orbital atómico lleno de mayor energía. ¿Por qué? Primero nos enfocamos en los electrones. No decimos nada acerca de los núcleos, porque los núcleos tienen muy poco impacto en las propiedades de las sustancias químicas, en las propiedades químicas de las sustancias. A su vez, hablamos de los electrones, que están caracterizados por la función de onda o del orbital atómico que ocupan, pero de los que nos importan son principalmente los de mayor energía, que son los que definen las propiedades y la reactividad química de los elementos, de los átomos. Es decir, que esta distribución de la tabla periódica no es arbitraria, no es un problema es puramente estético, sino que dice cosas acerca de la estructura y eso que dice acerca de la estructura después se expresa en relaciones que facilita que nosotros entendamos, que la utilicemos para estudiar las propiedades de los compuestos que forman los distintos elementos. Así que es una herramienta que está diseñada, yo diría que está diseñada exactamente con el propósito de este curso. Bueno, ahí esencialmente dice lo que ya dijimos. Y lo que quiero avanzar un poquito más. Los orbitales atómicos cumplen el rol de formar los enlaces que unen a los átomos. Aquí podríamos detenernos, y en los libros siempre existe discusión de cómo plantear la química inorgánica. Podemos hablar de, por ejemplo, yo dije 2 palabras acerca de enlace hace un segundo, y podríamos dedicarnos a hablar de cómo varía el enlace, y podríamos hablar de cómo varían todas las propiedades, antes de comenzar la discusión en particular de cada elemento. En este curso no vamos a hacer eso, esencialmente por un problema de la cantidad de horas de las que disponemos. Van a ver que los libros normalmente tienen capítulos generales, pero en cambio en este curso lo que vamos a hacer es, nos vamos a meter directamente con la química de los elementos y vamos a ir desarrollando los conceptos generales que se necesitan a medida que vamos progresando con la química de los elementos. A diferencia de química general, aquí los conceptos que vamos desarrollando se sostienen y los vamos a seguir usando a lo largo de toda la cursada. Así que es importante ir avanzando progresivamente, porque a medida que vamos complicando, vamos introduciendo nuevos conceptos, esos conceptos los vamos a estar usando al estudiar otras sustancias, las sustancias de otros grupos en forma permanente. Y vamos a empezar con el hidrógeno, que tiene realmente un rol especial en la tabla periódica, porque nuevamente tiene una configuración electrónica distinta que el resto de los elementos, inusual, porque tiene el orbital 1s parcialmente lleno, situación que no le ocurre absolutamente a ningún otro átomo,
porque el orbital 1s tiene lugar para 2 electrones, así que hay un átomo que está parcialmente lleno y otro que lo tiene lleno, que es el helio. Y esa propiedad lo hace distintivo, porque si bien está llenando el orbital 1s, no tiene otros electrones y eso modifica fuertemente las propiedades. Entonces no se parece a los alcalinos, porque es un gas. Los alcalinos son en general, en su forma elemental, son metales. Y son metales reactivos con el agua, en cambio el hidrógeno no reacciona con el agua. Y eso obedece a que, como vamos a ver en un segundo, el hidrógeno tiene tendencia a dar enlaces covalentes. Y eso que tiene tendencia a dar enlaces covalentes también es una expresión de que es más electronegativo que los metales alcalinos. Por otro lado, se parece, sí, a los halógenos, pero no completamente. Es cierto que los halógenos también tienen tendencia a formar enlaces covalentes, sin embargo, a diferencia de los halógenos, no está ocupando los orbitales p, de hecho los orbitales p no están disponibles, y es mucho menos reactivo, es mucho menos electronegativo y también mucho menos reactivo que los halógenos en general. Bueno, comencé a hablar de enlace y entonces podemos comenzar a hablar del enlace en el hidrógeno. En esta transparencia tenemos un montón de información. Aquí lo que tenemos es un gráfico, que ese gráfico ya lo vimos en química general. En general, cuando hablamos del enlace covalente, en este caso en particular para la molécula de hidrógeno, vemos que la energía de la molécula del sistema depende de la distancia entre los dos átomos de hidrógeno que está representada aquí. Si la distancia es muy grande, tomamos ese valor como 0, así que los átomos que están muy alejados y que no están interactuando. Y no están interactuando porque justamente lo que sucede es que para que haya interacción se necesita que los electrones de los dos núcleos estén solapándose. Cuando están muy alejados no hay solapamiento, entonces no hay interacción. Ya vamos a decir más sobre eso. Y a medida que se acercan, comienza a formarse el enlace, la molécula se estabiliza hasta que se alcanza un mínimo, porque luego si me sigo acercando, lo que comienza a prevalecer es la repulsión entre los dos núcleos. La repulsión desestabiliza el sistema. Acá tenemos un diagrama de orbitales moleculares que ustedes ya conocen, donde sabemos que los dos electrones en el hidrógeno están ocupando el orbital enlazante. La combinación de los dos orbitales 1s me da un orbital enlazante y un orbital antienlazante. El orbital enlazante tiene menor energía, el orbital antienlazante tiene mayor energía, y acá vamos a introducir en una nomenclatura. A este orbital que está lleno lo vamos a llamar HOMO, que es una sigla que viene del inglés. La MO significa molecular orbital, o sea, orbital molecular, y HO significa highest occupied, o dicho de otra manera, es el orbital ocupado de mayor energía. Aquí estamos diciendo es el orbital molecular ocupado de mayor energía, eso es el HOMO. Y en cambio el LUMO, la MO también indica que es un orbital molecular, y de lo que estamos hablando es que ahora es un orbital desocupado, pero es el orbital desocupado de menor energía. Y esos son los orbitales que nos interesan, los orbitales que tienen electrones y que están ocupados, y los orbitales que no tienen electrones, pero están desocupados y podrían recibir electrones. Esos son los orbitales que van a tener protagonismo en la química. En este caso en particular, son el enlazante y el antienlazante para el hidrógeno, pero vamos a ver esto para muchas otras moléculas covalentes. Es importante ver que esta diferencia de energía, que es la energía de este sistema, de la molécula de hidrógeno, el proceso de ir de aquí, que es la molécula de hidrógeno, aquí, que son los dos átomos disociados, es la energía de disociación. Y esa energía de disociación, que se llama energía de disociación para moléculas diatómicas, y en general vamos a definir el concepto general de energía de enlace para cualquier par de átomos, aunque formen parte de una molécula más grande. Esa energía de enlace es 436 kJ por mol, y es un número para tener en cuenta. Este es un enlace importante, y es importante tener una idea de cuánto vale eso. Aquí tenemos escritas las unidades, la energía de distinta manera. Aquí lo tenemos escritos en kJ por mol. Estamos hablando de la energía de un mol, no es la energía de una molécula, es una energía de una cantidad enorme de moléculas. Por otra parte, aquí hay otra unidad que se llama electronvolt. Esa es una unidad que se utiliza para sistemas atómicos o moleculares. Y aquí también tenemos escrito la energía para, está escrita en nanómetros, que cada longitud de onda tiene asociada una energía, y entonces aquí lo que estamos enfatizando es que esta diferencia de energía de aquí, la diferencia de energía
que se necesita para pasar del enlazante al antienlazante está muy en el V, lo que significa que es una energía muy grande. Hay muchos otros compuestos que absorben luz de longitud de onda mucho más larga, es decir, energía de menor energía, ¿sí? Que están, por ejemplo, en el visible o en el ultravioleta más cercano. Así que bueno, esta transparencia tiene mucha información acerca del enlace covalente. Aquí también estamos agregando que el orden de enlace para esta molécula, que es tiene un solo electrón, así que es el ion molécula de hidrógeno. Acá tendría que haber puesto un más. Así que tengo solamente un electrón, así que el orden de enlace aquí es 1. Bueno, como acabamos de ver, el enlace entre los dos átomos de hidrógeno se origina en que tengo dos electrones en el orbital enlazante. Y entonces es la estabilización del orbital enlazante la que genera la energía de enlace. Entonces resulta muy importante saber cuál es la magnitud de la estabilización del orbital enlazante. Es decir, cuál es la energía del orbital molecular. Para eso tenemos que saber cómo es el orbital molecular. Y el orbital molecular nosotros lo pensamos como una combinación de los orbitales atómicos que participan de ese enlace. En este caso particular, los dos orbitales atómicos 1s de cada uno de los dos átomos de hidrógeno. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo son los orbitales 1s? Bueno, para describir un electrón, para entender el comportamiento de un electrón, lo que utilizamos es una función de onda que reemplaza al concepto de órbita, por eso decimos que la función de onda la llamamos orbital, que se obtiene de resolver la ecuación de Schrödinger. De ello se puede obtener la información acerca de la energía y de la posición del electrón en el espacio, o mejor dicho, la probabilidad de encontrar el electrón en un dado volumen espacial. Para el átomo de hidrógeno, el problema es particularmente sencillo y el orbital que se obtiene, la función de onda que se obtiene, se puede escribir como una parte radial y como una parte angular. Es decir, es una función que está compuesta por el producto de dos funciones. Una parte de esa función tiene como variable exclusivamente al radio y la otra parte de la función tiene exclusivamente como variable, esta parte de aquí, la parte angular, ¿sí? Depende exclusivamente de los ángulos si estamos hablando de coordenadas esféricas. Cada uno de estos orbitales está definido por 3 números cuánticos, o 4 si tomamos en cuenta el spin, y los orbitales definen 3 números cuánticos y entonces podemos poner 2 electrones distintos que tendrán los 2 spines posibles. Estas son las coordenadas esféricas que ustedes ya conocen, que me permiten describir cualquier posición en el espacio y que están dominadas por el radio y por 2 ángulos que, valga la redundancia, definen la posición angular y me permiten información en las 3 dimensiones. Aquí tenemos la expresión analítica para las funciones de onda que ustedes conocen. Las funciones de onda sabemos que las llamamos 1s, 2s, 2p, el 2px, 2pi, 2pz, y acá tenemos las expresiones analíticas para las dos partes que componen la función. Aquí está la expresión para la función, la parte radial, y aquí está la expresión para la parte angular. Fíjense que para el orbital 1s, que es del que estamos hablando aquí, vamos a ver esas dos funciones con más detalle. La parte angular, fíjense que es una constante, no aparecen los ángulos en ningún lado de la función. Eso significa que si yo mantengo constante el radio, el valor de la función angular, el valor del orbital atómico es constante. ¿Y qué figura me queda de una constante? Bueno, justamente una esfera, que es la forma que ustedes conocen para el orbital 1s. Por otro lado, la función radial es una exponencial decreciente, como se observa claramente aquí, y este es el gráfico correspondiente que nuevamente ustedes conocen. Aquí lo que tengo ahora es graficada la misma porción radial que vimos hace un segundo, pero para 2 átomos de hidrógeno, digamos, que están formando el enlace. Uno estaría ubicado aquí, el otro estaría ubicado aquí, y cada átomo de hidrógeno tiene una exponencial decreciente que se prolonga en las dos direcciones, porque el gráfico que vimos hace un segundo lo único que me importa es la distancia
al núcleo, es decir, el radio, pero por supuesto esa distancia puede ir en una dirección o en la otra dirección, entonces tengo que graficar estas dos exponenciales. Entonces tengo dos exponenciales para un átomo de hidrógeno y para el otro átomo de hidrógeno. Y los orbitales moleculares que voy a obtener corresponden a la suma, que está representada aquí, de los dos orbitales atómicos, o la resta, ¿sí? O la combinación antisimétrica, como dice aquí para este gráfico en inglés. Ahora, si yo tengo esos dos orbitales que definimos hace un segundo, que los pensé alejados, y ahora los pienso que se van acercando, tengo una zona donde los orbitales atómicos tienen valores distintos a cero, es decir, donde la probabilidad de encontrar el electrón en esa región es distinta a cero. Entonces, para la suma de los dos orbitales, en esta región la probabilidad de encontrar el electrón se sumará y eso resultará en el cuadrado de la función, que es, cuando hago el cuadrado de la función que me indica la probabilidad, en una posibilidad de encontrar el electrón entre los dos átomos, entre los dos núcleos de hidrógeno, una probabilidad de encontrarlo más grande, ¿sí? Y es justamente esa probabilidad más grande de encontrar el electrón entre los dos núcleos lo que hace que la energía del orbital enlazante disminuya. ¿Por qué? Porque la energía de un electrón entre los dos núcleos significa que está siendo atraído por los dos núcleos simultáneamente y eso significa que el sistema se estabilizó. Por el contrario, cuando tengo la resta, habrá algún punto donde el valor de la función de orbital o del orbital atómico de los dos átomos de hidrógeno es igual. Al hacer la resta en ese punto, la probabilidad, el valor del orbital molecular en ese punto de la función esa será exactamente cero, lo que me indica que la probabilidad de encontrar el electrón en ese punto valdrá cero para esa distancia del núcleo y alrededor y entre los dos átomos tendremos una probabilidad de encontrar el electrón disminuida. Y eso redunda en que la energía del orbital antienlazante es mayor que la energía de los orbitales atómicos por separado. Y esto se observa claramente en este gráfico, que es para el ion molécula de hidrógeno. Para este sistema, la energía del orbital, como tengo un solo electrón, la energía del orbital es directamente la energía del sistema. Entonces aquí tengo el gráfico que me indica que hay una distancia donde el orbital enlazante alcanza un mínimo de energía. Y en cambio, en el orbital antienlazante, a medida que me voy acercando, la energía del sistema va aumentando esencialmente porque los núcleos se están acercando y los electrones se están separando al medio del enlace. Así que esto es un sistema que es disociativo. Si yo tuviera este sistema y el electrón pasara de aquí a aquí, no tendría una disociación inmediata de la molécula, sino que el sistema iría evolucionando en la dirección de minimizar la energía y iría aumentando su distancia. Y bueno, y si vive lo suficiente en este estado excitado, la molécula se terminará disociando. En cambio, si pasa este estado excitado y de alguna manera luego pierde la energía, ya sea por emisión o porque le transfiere la energía a otro sistema, volvería a caer al estado fundamental y nuevamente entraría en una curva asociativa y volvería aquí a su mínimo. Bueno, ya sabemos ahora que los dos átomos de hidrógeno están atrapados en un pozo de potencial, que lo podemos pensar como si fuera una parábola. Lo que tenemos que decir ahora es que esos átomos de hidrógeno, aun cuando haya una energía mínima para que tenga una distancia a la cual la energía se minimiza, de cualquier manera los átomos de hidrógeno no van a estar quietos, sino que en realidad están oscilando alrededor de las posiciones de este mínimo, ¿sí? No solo a alta temperatura, a una baja temperatura, porque el estado de menor energía del sistema, lo que se llama el estado vibracional fundamental, no es los átomos quietos, es los átomos con alguna vibración. Y los estados vibracionales están separados por energías que son mucho menores que las que separan a los átomos electrónicos y que se encuentran normalmente en la región del infrarrojo. Aquí tenemos una definición de cuánto vale la energía del estado vibracional fundamental y vemos que los estados vibracionales están espaciados por estos valores, ¿sí? Tengo distintos estados vibracionales para distintos valores de n. Y aquí el parámetro omega es lo que me interesa. Los otros son constantes. H es la constante de Planck.
Pi es pi, la constante que ustedes ya conocen. Y este omega está asociado con dos parámetros que son muy importantes. Uno es la constante K, es la constante de fuerza del enlace, así que el valor de esta energía me dice cosas acerca de la fuerza del enlace. Lo que me dirá que distintos enlaces tendrán distintas constantes y consecuentemente tendrán distintas energías. Lo que significa entonces que analizar el espectro vibracional me permite saber qué enlaces están presentes en mi molécula. Por otro lado, este mu es la masa efectiva o reducida, y la masa efectiva o reducida depende de las masas de los dos átomos que están asociados en el enlace. En el caso del hidrógeno, puedo tener dos isótopos del hidrógeno. Existe el deuterio, que tiene un protón y un neutrón, a diferencia del hidrógeno, que tiene solo un protón. Y existe el tritio, que tiene dos neutrones. El tritio tiene la característica importante de que es un átomo inestable que decae radioactivamente, ¿sí? Es una especie que emite emisión. Pero el deuterio no. Y esto tiene consecuencias importantes porque aquí es el caso donde al cambiar de isótopo cambia mucho la masa del núcleo, ¿sí? Vamos de una masa alrededor de 1 a una masa alrededor de 2, entonces la masa se duplica, y eso tiene consecuencias importantes como vimos en la energía de la vibración. Acá tenemos un espectro infrarrojo donde se ven las absorciones, en este caso es para el amoníaco, es otra vibración, pero el ejemplo vale igual, y vemos que cuando tengo presentes la molécula deuterada, las vibraciones me aparecen a distintas energías. Esto me permite identificar justamente que estas vibraciones estaban asociadas al hidrógeno, y la aproximación se puede calcular cuánto valen estos valores, y la aproximación que se hace es una aproximación completamente razonable, que es decir que la constante K, que tiene que ver con la fuerza en el enlace, permanece constante y que solo lo que está variando es la masa nuclear reducida. Y eso es razonable porque la fuerza en el enlace depende de lo que están haciendo los electrones y no le importan la masa de los núcleos. ¿De acuerdo? Entonces, esto me permite variar, en estos casos puedo variar la masa sin modificar la fuerza del enlace. En el caso particular del deuterio, como varía la energía del estado vibracional fundamental, esto tiene un impacto sobre la energía de disociación, porque en realidad los 436 kilojoules de los que venimos hablando están medidos desde la energía vibracional del estado fundamental hasta la disociación. Como la energía vibracional del estado fundamental para la molécula que tiene un deuterio, o sea, H deuterio, o la que tiene dos deuterios, tiene valores distintos, la energía para llegar a la disociación serán distintas. Al tener menor energía vibracional, tengo que darle más energía para disociar. Y eso se traduce en que la energía de disociación de la molécula de deuterio 2 es 7 kilojoules más grande que la energía de disociación de la molécula de hidrógeno 2. ¿Sí? Fijémonos que este es el caso extremo, este es un caso donde realmente el valor de la masa afecta a la energía de enlace. En general, para los otros átomos más pesados, cuando tengo isótopos, es decir, cuando voy incorporando neutrones, el porcentaje de variación de la masa es menor y el impacto sobre la energía de enlace es mucho menor. Realmente es el caso del deuterio donde esto se nota, si hay una diferencia más grande. Y esta diferencia en la energía de enlace trae consecuencias en las propiedades. Por ejemplo, el punto de ebullición del deuterio 2 es distinto que el del hidrógeno 2 y, más interesante, con consecuencias más importantes, el punto de ebullición del agua es distinto que el punto de ebullición de la molécula de deuterio 2 oxígeno, que se conoce como agua pesada porque es una molécula que es igual que el agua, pero tiene una masa un poquito más grande. Como se ve aquí, el MR es un poco más grande porque contiene deuterio. Y eso, como el punto de ebullición está asociado al puente hidrógeno y el puente hidrógeno está asociado a las interacciones que tiene el deuterio, el puente hidrógeno también varía levemente y eso redunda en un punto de ebullición distinto. El punto de ebullición es distinto, es importante porque es una de las propiedades que permite separar al agua deuterada del agua común.
Y también otros procesos que involucran la ruptura del enlace de hidrógeno, también las moléculas deuteradas tendrán, por ejemplo, otras velocidades, porque tendrán otras energías de activación, porque el enlace que hay que romper tiene otra energía. Y todas esas propiedades son importantes para separar el agua pesada, que tiene un rol industrial importante en la industria nuclear, porque se utiliza como un componente que ayuda a controlar la actividad de los neutrones, que a su vez son importantes en la reacción en cadena de las reacciones de fisión en cadena. Bueno, ahora vamos a analizar otros compuestos del hidrógeno. Vamos a hablar de compuestos binarios. En este caso, por binarios me refiero a que son compuestos que tienen dos tipos de átomos, hidrógeno y algún otro átomo. Y aquí en la tabla periódica, en esta tabla periódica se muestra con este color todos los átomos que forman hidruros binarios que son de tipo molecular. Bueno, uno puede preguntarse, es decir, por molecular me refiero a moléculas que están unidas por enlaces covalentes fuertes. Las moléculas a su vez entre sí están unidas por fuerzas intermoleculares más débiles. Es la fortaleza del enlace covalente versus el enlace intermolecular más débil lo que permite diferenciar y definir a la molécula. Uno tiene que preguntarse por qué esa región de la tabla periódica tiene compuestos moleculares. En particular, también vamos a analizar que para todos estos compuestos moleculares le podemos definir la energía de enlace. Y vemos, y en esta tabla está presentado la energía de enlace como varía, y vemos que al movernos a la derecha de la tabla periódica, vemos que va aumentando la fuerza de enlace, y que la fuerza de enlace también, al bajar en un grupo, la fuerza de enlace está disminuyendo, o dicho al revés, cuando voy hacia el segundo periodo, en el segundo periodo la fuerza de enlace alcanza su valor mayor. Y vemos que esta tendencia va en la misma dirección que la disminución del radio atómico, que como sabemos, para el flúor alcanza su valor más pequeño. Disminuye a la derecha de la tabla periódica y disminuye hacia arriba de la tabla periódica. La pregunta ahora, estas dos tendencias coinciden, pero tenemos que preguntarnos a qué se debe esta coincidencia. Y dijimos que el enlace depende del solapamiento, entonces tenemos que analizar ahora cómo solapa un orbital 2p con un orbital 1s, que es el orbital que va a poner en juego el hidrógeno. Y tenemos dos modos de solapamiento distintos que tenemos que analizar. Tenemos el caso donde un orbital p se proyecta en una dirección perpendicular al enlace, y como se proyecta en una dirección perpendicular del enlace, a lo largo del enlace, en una dirección del enlace tiene un valor, digamos, positivo, y en la otra dirección tiene la función de onda, tiene el otro signo, digamos, negativo en este caso. Cuando solapa con un orbital 1s, que tiene el mismo signo en todas las direcciones, aquí la suma me va a aumentar y me va a dar un solapamiento, me va a dar un valor positivo, mientras que aquí, cuando yo haga el producto, me va a dar negativo. Eso significa que el solapamiento aquí me da positivo y aquí me da negativo, y cuando sumo y sumo toda la integral, lo que tengo es este efecto se cancela. Y eso resulta en que por cómo es la función orbital no tengo solapamiento. ¿De acuerdo? Sistemáticamente. Esto que lo acabo de decir para el orbital px, pero lo puedo decir también para el orbital pi. Y hubiera obtenido el mismo significado, porque también el orbital pi se desarrolla en una dirección perpendicular al enlace. En cambio, el orbital pz se desarrolla en la dirección del enlace y solapa con el lóbulo positivo en la dirección del orbital 1s, y eso me va a dar una zona de solapamiento. Fíjense en que si en cambio hubiera definido, si el orbital pz lo hubiera orientado en la otra dirección, hubiera tenido una interacción de tipo, hubiera tenido solo resta y hubiera tenido una interacción de tipo antiligante. Así que en esta dirección es el ligante, en la otra dirección es el antiligante, y esto se observa en el diagrama de orbitales moleculares para una molécula de este tipo, donde tengo un orbital enlazante que proviene del orbital pz, un orbital antienlazante que viene de esa misma interacción,
y unos orbitales que son no enlazantes porque no hay solapamiento. Aquí se representa el enlazante y este de aquí es este es el no enlazante y este es el enlazante. Y la pregunta ahora es ¿cuánto vale este solapamiento? Porque eso es lo que me definirá cuánto vale la energía de este orbital, lo que me definirá la energía de enlace, y eso lo vamos a analizar en la próxima transparencia. Tenemos que analizar el solapamiento y aquí tenemos representado un orbital 2p que está solapando con un orbital 1s, y aquí tenemos para un orbital más a la derecha, un elemento más a la derecha, en este caso el flúor, y lo que sucede es que el orbital se contrae. Y eso que se contrae está asociado con el concepto de carga nuclear efectiva, que es el efecto que se provoca, es la carga nuclear efectiva, considera la carga que tiene el núcleo y descontarle el efecto de repulsión que introducen los otros electrones que tiene el átomo, aparte del electrón que estamos considerando. Es decir, ¿cuál es la carga que ve cada electrón? Y en este caso, como el flúor tiene muchos electrones en el mismo periodo, el efecto de apantallamiento, decimos, de esos electrones es relativamente menor que el apantallamiento de los electrones internos, y eso resulta en que los electrones ven una carga, para el núcleo ven una carga ligeramente mayor, lo que se traduce en una contracción de los orbitales para el flúor. Y esto tiene consecuencias para el enlace, porque cuando los dos átomos enlazan o se solapan, vemos que las regiones de solapamiento en este caso es un poco menor, pero lo más importante es que para el caso del flúor, al estar más contraído, la cantidad, la densidad, o sea, el valor que tiene la función de onda, porque recuerden que la integral de todo el orbital me tiene que dar 1. Eso significa que los valores, como tengo 1 en un volumen más pequeño, eso significa entonces que los valores de cada en una región acotada en espacio tienen que ser más grandes. Y eso redunda en un solapamiento más grande para el caso del flúor. Entonces, vemos que hay una tendencia general de que a medida que se contraen los orbitales, se vuelven más compactos, aumenta el solapamiento. Y eso nos permite explicar perfectamente la tendencia que vimos. A medida que los orbitales se contraen, esa es la tendencia que hemos visto. A medida que voy hacia arriba en un grupo o hacia la derecha en la tabla periódica, hacia la derecha en el periodo, los orbitales se contraen, y a medida que se contraen, aumenta el solapamiento y vemos que eso exactamente se traduce en un enlace más fuerte. Estas propiedades de enlace que estuvimos discutiendo se traducen también en la estabilidad de los hidruros moleculares que estuvimos viendo. En realidad, aquí hay varios hidruros distintos. Y esta es la reacción. Vemos que en esta reacción es necesario romper una molécula de hidrógeno 2, que como vimos tiene un enlace covalente muy respetable. Y entonces estas energías de formación serán negativas o muy negativas cuando los enlaces nuevos que se formen sean más estables que los que vimos que el del hidrógeno 2. Y eso es notablemente cierto, por ejemplo, en el caso del oxígeno, del fluorhídrico, del clorhídrico, del azufre, ¿sí? En otros casos no directamente tienen valores positivos. Esta es una lista de algunos de los hidruros que tenemos que conocer, con los que ustedes tienen que estar familiarizados. De cualquier manera, todos estos compuestos los vamos a ir mirando a medida que avancemos y analicemos la química de cada uno de los grupos. Así que no es necesario en este momento, memorizarlo ni nada que se parezca. Otra propiedad importante que está asociada con el hidrógeno es lo que se llama el puente hidrógeno. En el puente hidrógeno, el hidrógeno está participando de un enlace, pero también está teniendo una interacción con un vecino y las reglas con otro átomo vecino. Y esa interacción también es de tipo covalente y también importa el solapamiento. Entonces, son interacciones que son más intensas, nuevamente cuando el átomo con el que está realizando la interacción sea un átomo también
con orbitales más compactos, es decir, un átomo más pequeño. Aquí vemos este efecto en el punto de ebullición para varios hidruros, y vemos que hay 3 hidruros, que son el amoníaco, el fluorhídrico y el agua, donde el punto de ebullición es más alto con respecto a lo que venía la tendencia, y eso está asociado con que el puente hidrógeno tiene una estabilidad sustancial. Vemos que ese no es el caso para el metano, ¿de acuerdo? Y aquí vemos el valor del puente hidrógeno para varios sistemas. En algunos casos son puente hidrógeno simétrico. Por simétrico lo que quiere decir es que tengo está interactuando con 2 átomos del mismo tipo, o sea, flúor, hidrógeno, flúor, o oxígeno, hidrógeno, oxígeno, o 2 átomos distintos, y esto es lo que la tabla llama puente hidrógeno asimétrico. Y vemos que esas interacciones de puente hidrógeno son bastante importantes. Piensen que 163 kJ por mol es una fracción bastante importante de los 436 kJ por mol que vimos que era el enlace hidrógeno-hidrógeno. ¿Sí? Así que, y vemos nuevamente que esto coincide con el carácter menor radioatómico, o también coincide con la mayor electronegatividad del átomo, porque son 2 tendencias que van en la misma dirección. Pero esto tiene que ver principalmente con el solapamiento. El puente hidrógeno es muy importante porque define muchas propiedades. En el caso particular, define la estructura del átomo de la forma sólida del agua, que es el hielo, ¿sí? Toda la estructura del hielo está organizada formando tetraedros para permitir que el hidrógeno forme un buen puente de hidrógeno, el hidrógeno del agua forma un puente de hidrógeno con el oxígeno de un vecino. También es muy importante a la hora de estabilizar los protones en agua, porque el protón no es nunca uno dice protón, pero nunca estamos hablando del protón, y eso es muy importante, porque si fuera el protón solo, que no está unido a ningún otro átomo, pues no sería una molécula muy estable, pero en realidad el protón siempre está asociado a varias moléculas de agua, es decir, que tiene un enlace, y no solamente tiene un enlace, sino que tiene un enlace bastante favorable, porque nuevamente es una interacción hidrógeno-oxígeno, que como vimos, es favorable y ayuda a estabilizarlo. Entonces es muy importante en definir las propiedades del agua, favorece que se formen el hidrógeno en agua, ya conocemos bien la autoprotólisis del agua. Y bueno, el puente hidrógeno también es de gran importancia en sistemas biológicos. Hay muchas estructuras biológicas que están conformadas o sostenidas a través de interacciones de puente hidrógeno. Un ejemplo muy importante son las cadenas de ADN. La complementariedad de las cadenas de ADN el reconocimiento ocurre a través de puentes hidrógenos. Aquí vemos una cadena de ADN y aquí tenemos la otra, y ahí estas son las bases que están, y se ve la interacción de puente hidrógeno entre las bases, que aquí está mostrado en más detalle. Vemos que los puentes hidrógenos, este es simétrico, son 2 nitrógenos, nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, y en este caso es asimétrico, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, y oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Y tengo 3 interacciones que se van a sumar, entonces este conjunto de interacción probablemente está del orden de 200 kJ por mol, pero interacción entre 2 cadenas complementarias de ADN involucra muchas de estas interacciones, así que cuando sumo me da una interacción que es incluso más grande que la de un enlace covalente. Este tipo de interacción es importante también en muchas otras moléculas biológicas, como por ejemplo también es muy importante en el plegamiento de las proteínas, y a su vez es un tipo de interacción que cada vez se utiliza más para diseñar o generar sistemas ordenados, pero que ya no son propios de los seres vivos, sino que son diseñados artificialmente, diseñados e intencionalmente por investigadores. Y es una interacción que se utiliza cada vez más. Bueno, con esto vimos recorrimos bastante de las propiedades del enlace del hidrógeno, y en la clase que viene nos vamos a centrar más en los usos y en la síntesis del hidrógeno. El hidrógeno es un reactivo muy importante industrialmente, muy utilizado,
por lo cual las formas de prepararlos son importantes y como vamos a ver tienen muchos usos en muchas industrias como en la metalúrgica y en la industria petroquímica.